¿Qué tal, trabajadores de la empresa Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez? El día de hoy volvemos con dos temas de capacitación. Uno es sobre el uso de la mascarilla según la Directiva Administrativa 321-2022 MINSA, que habla sobre los lineamientos de protocolo y prevención para el COVID-19. En este punto nos vamos a enfocar netamente en lo que es el uso correcto de las mascarillas y un poco sobre la información de los diferentes tipos de mascarillas que tenemos. Para primero empezar, tenemos que definir que las mascarillas son una herramienta de la salud pública que es muy importante para así poder prevenir lo que es la propagación del COVID-19. Y también es fundamental recordar que usar cualquier mascarilla es mejor que no utilizar ninguna mascarilla, ya que así nos protege de estar expuestos hacia personas que contengan no solamente el virus COVID-19, sino otros tipos de virus. Las mascarillas comunes o las de tela y las mascarillas respiratorias son efectivas para poder reducir lo que es la transmisión del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, cuando estas son utilizadas de manera correcta y constantemente. ¿Para qué sirven las mascarillas? Estas están hechas para contener lo que son las gotitas respiratorias y las partículas que uno disemina tanto al respirar, toser, estornudar o hasta al hablar. Estas mascarillas se van a ajustar al rostro para así poder dar lo que es una protección frente a las partículas que propagan las demás personas, incluido pues los diferentes virus. Aquí podemos ver en las imágenes los diferentes tipos de mascarillas, como la mascarilla de tela, la mascarilla quirúrgica y las mascarillas respiratorias, con válvula y sin válvulas. En cuanto a los tipos de mascarilla, tenemos lo que es la mascarilla de tela. Estas pueden fabricarse con diferentes tipos de tela. Hay muchas telas disponibles. Estas mascarillas están recomendadas para el uso del público en general y utilizarlas en espacios públicos para así evitar la propagación de este virus que actualmente ha ocasionado una pandemia. En cuanto al uso, esta mascarilla de tela tiene que tener un buen ajuste en la nariz, boca y el mentón para así evitar fugas. Tiene que tener varias capas de tela respirable y una trama cerrada. Presentar lo que es una varilla nasal para el buen ajuste. Y la tela tiene que ser una que bloquee lo que es la luz cuando se le coloca enfrente. Las cosas que no se tienen que hacer con estas mascarillas de tela es usarla con los espacios a los lados de la cara o la nariz, que tengan estas mascarillas de tela que contengan válvulas de respiración o ventilación u otras aberturas. Y tampoco podemos utilizar una mascarilla de tela que tenga solo una capa de tela y esta tela sea muy delgada, que no bloquee la luz, ni una mascarilla de tela que esté húmeda o sucia. En cuanto a las mascarillas para procedimientos, o también llamadas mascarillas quirúrgicas, estas son mascarillas desechables y que se pueden conseguir fácilmente. Estas mascarillas también se tiene que tener con un buen ajuste en la nariz, boca y el mentón. También presentan múltiples capas de material y una varilla nasal para el buen ajuste. No se puede usar con espacios entre la nariz y entre el lado de la cara, porque así no estás protegiéndote ni le estás protegiendo a los demás. Y tampoco esta mascarilla se tiene que utilizar si está sucia o está húmeda. Como podemos ver en la imagen, la persona que está abajo tiene una mascarilla donde le queda muy grande por la nariz y muy grande por los lados. Eso es una manera incorrecta de usar lo que es la mascarilla. La mascarilla tiene tres partes, ¿vale? Una que es azul o verde, que es una capa impermeable, que lo que va a impedir es que los líquidos que caigan o la humedad que caiga penetre
¿vale? Para ver por lo tanto, esta capa siempre ha de ir hacia blanca afuera. o la parte internet que dice, no, la va hacia mascarilla, adentro, va hacia afuera, si supuestamente la persona sana es con la parte blanca hacia afuera y la persona enferma con la parte azul hacia afuera. Hay una capa intermedia que es donde está el filtro, que es el que impide que los microorganismos pasen hacia adentro, y después tiene una capa interior, que es una capa como rugosita, que lo que hace es retener un poco la humedad que nosotros mismos estamos exhalando. Si yo llevo esto hacia afuera, esa humedad que viene se va a pegar aquí, es más fácil que acabe pasando hacia adentro, ¿vale? Y además, lo que yo estoy echando se va a retener en la capa impermeable y se me va a quedar aquí. Por tanto, la mascarilla va a perder la utilidad mucho más rápido y la vamos a tener que desechar. Por tanto, la mascarilla siempre en esta posición. Que lo que hace es retener un poco la humedad que nosotros mismos estamos exhalando. Si yo llevo esto hacia afuera, esa humedad que viene se va a pegar aquí, es más fácil que acabe pasando hacia adentro, ¿vale? Y además, lo que yo estoy echando se va a retener en la capa impermeable y se me va a quedar aquí. Por tanto, la mascarilla va a perder la utilidad mucho más rápido y la vamos a tener que desechar. Por tanto, la mascarilla siempre en esta posición. Bueno, como ya nos ha explicado el joven en el video, la parte blanca, la parte que tiene la parte rugosita, es la que va a ir hacia nosotros, y la parte azul de los pliegues va a ir externamente, ya que esa parte es la que tiene los filtros y va a evitar de que las partículas de aquellas personas que no quieren utilizar en ese momento la mascarilla llegue a nosotros. En cambio, la parte blanca es como que va a absorber nuestras partículas cuando nosotros hablemos, estornudemos, en fin. Entonces, no olvidar, señores, que así es como se tiene que utilizar la mascarilla quirúrgica, estas que son desechables. Nos encontramos en una nueva etapa, en el plan paso a paso, y hoy resulta fundamental recordar algunas medidas de prevención de nuevos contagios. Hoy día les voy a reforzar el concepto del correcto uso de la mascarilla para toda la población. En este caso, lo primero es verificar la parte superior de la mascarilla, que en el caso de las mascarillas quirúrgicas tienen una plaquita de metal que es flexible y nos indica que esta es la parte superior. Luego nos fijamos los pliegues que van hacia abajo, es la cara que va a ir hacia el exterior, y los pliegues que van hacia arriba es la cara que va a ir hacia el contacto con nuestra propia cara, nariz y boca. Tomamos la mascarilla desde ambos elásticos y la llevamos a nuestra cara para ajustarla detrás de nuestras orejas. Ajustamos para que quede bajo el mentón, y el tabique nasal se va a ajustar la plaquita con ambas manos. Así aseguramos el correcto sello de la mascarilla. Es muy importante recordar que no debemos manipular la mascarilla una vez que ya esté ajustada. Si es necesario hacerlo, debemos previamente lavar nuestras manos o higienizarlas con alcohol gel antes de manipularla y después de realizarla. Hoy también encontramos este tipo de mascarilla que es reutilizable. Es muy importante tener algunas consideraciones con respecto al uso de las mascarillas reutilizables. Una vez que llegamos a la casa, lo más importante es lavarlas inmediatamente con agua caliente y detergente. Posterior a que, una vez que estén secas, podemos volver a utilizarlas. Ahora vamos a reforzar algunos conceptos de cómo no debemos usar la mascarilla. Con la nariz descubierta, así no debemos usarla. Con la mascarilla al cuello, tampoco debemos usarla. O con el mentón descubierto, porque tiene riesgo de fugar lo que nosotros estamos respirando. Lavadas nuestras manos, vamos a tomar la mascarilla desde los elásticos, desde la parte posterior de la oreja, la llevamos hacia adelante, y en el caso de mascarillas como estas, que son desechables, se descartan inmediatamente en un basurero. Y como concepto general del tema de las mascarillas, cuando estas ya estén en una condición de humedad o visiblemente sucias, hay que cambiarlas. Espero que estos consejos sean de utilidad para recordar lo importante que resulta el correcto uso de las mascarillas. Muy importante también lavar frecuentemente las manos antes y después de manipularlas, no tocarla con las manos, evitar la manipulación para evitar el contagio con nuestros ojos, con nuestra nariz o nuestra boca, para evitar el contagio. Cuando estas ya estén en una condición
situación de humedad o visiblemente sucias, hay que cambiarlas. Espero que estos consejos sean de utilidad para recordar lo importante que resulta el correcto uso de las mascarillas. Muy importante también lavar frecuentemente las manos antes y después de manipularlas, no tocarla con las manos, evitar la manipulación para evitar el contagio con nuestros ojos, con nuestra nariz o nuestra boca para evitar el contagio. Bueno, señores, como quedó claro cómo es que se tiene que colocar la mascarilla, ¿no? Una vez que cojamos la mascarilla quirúrgica, cogerla por las tiritas donde van, las que están al costado, nunca por del medio, pasarlas por detrás de la oreja, apretar lo que es la varilla para así que quede ajustado a nivel del tabique nasal y cubrir siempre el mentón para así evitar fugas. Continuando con los siguientes tipos de mascarillas, encontramos los que son protectores respiratorios o las mascarillas respiratorias. En este grupo están las denominadas N95 o KN95, que tienen la capacidad de filtrar el 95% de las partículas del ambiente. No todas las N95, quiero decir, todas las N95 tienen que ser probadas y aprobadas por lo que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos respiradores, cuando se usan correctamente, tienen un nivel muy elevado de protección frente a partículas como el COVID-19. Y también estas mascarillas suelen utilizarse en los hospitales, en aquellos pasillos, especialidades donde haya un fuerte riesgo de poderse infectar, por ejemplo, de tuberculosis. Además, estas mascarillas contienen lo que son las gotitas respiratorias y las partículas que uno exhala para evitar exponer a los demás. Se adhieren perfectamente en lo que es el rostro cuando se ajustan herméticamente, y una vez que están ajustadas al rostro, esto impide que haya una fuga. Es importante elegir una mascarilla de respiración que se ajuste bien y se adhiere al rostro, ya que no todos tienen el mismo ajuste y algunas suelen apretar demasiado y esto llega a ser incómodo para la persona que la esté utilizando. También les mostraré a continuación. Hola a todos, hoy queremos recordarles el uso correcto de la mascarilla N95 como un elemento de protección personal. Lo primero es recordar que existen varias referencias de la mascarilla N95, pero sin importar la referencia, tienen en común que todas tienen la capacidad de filtrar el 95% de las partículas menores a 0.3 micras. A diferencia de otras mascarillas, la mascarilla N95 ofrece un sello completo. Esto impide que el aire pueda ingresar a nuestras vías respiratorias a través de otros orificios, como sucede con otro tipo de mascarillas. De tal manera que todo el aire que ingresa a nuestras vías respiratorias con una mascarilla N95 ingresa filtrado. Recordemos que la mascarilla N95 debe utilizarse en la atención de pacientes que tienen aislamientos específicos por gérmenes que se transmiten por aerosoles, como es el caso de la tuberculosis, la varicela, el zóster diseminado y COVID-19 en los procedimientos que generan aerosoles. Y siempre la debes usar como precaución estándar en todos los procedimientos que generen aerosoles, independientemente del diagnóstico del paciente, como por ejemplo intubación orotraqueal, reanimación cardiopulmonar, administración de oxígeno a altos flujos como el ventrículo. Toma la mascarilla siempre de las tirantas. Colócala en tu mentón y lleva las tiras hacia atrás. Acomoda la tira inferior en el cuello y la superior en la cabeza. Ajusta la parte metálica a la nariz. Inhala y exhala y comprueba que la mascarilla tenga un sello adecuado. No debe ingresar aire por los bordes de la mascarilla y al inspirar, esta debe colapsar. Si sientes que no hay un adecuado sello, sube la tira inferior hasta la parte superior de la cabeza. Vuelve a ajustar la parte metálica a la nariz y respira nuevamente para comprobar el sello. Retira la mascarilla inicialmente de la tiranta inferior, luego la superior y deposítala en una bolsa de papel. Recuerda que el uso correcto de los elementos de protección personal disminuye el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital.
Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Disminuye el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Bueno, ahí nos mostró más o menos cómo es el uso correcto de las mascarillas como la KN95 y la N95. Siempre se tiene que coger por las tiritas, nunca se coge del medio, porque así evitamos que estas mascarillas entren en contacto con nuestras manos. Ahora hay modelos de la mascarilla N95, KN95, donde ya no tienen esas tiras que se pasan por detrás de la cabeza, sino que vienen mucho más fácil y tienen las tiras que van ubicadas detrás de las orejas, como lo que son las mascarillas quirúrgicas. Entonces, con eso no habría mayor problema de cómo es que ustedes deberían usar este tipo de mascarillas. Por último, para ya finalizar con este tema, según la normativa 321-2022 del MINSA, se dice que tiene que ser obligatorio el uso de mascarilla, ya sea quirúrgica o conocida como que los que tienen 3 pliegues, y encima de esta quirúrgica colocarse lo que es una mascarilla de tela, una mascarilla comunitaria. Otra opción es utilizar lo que es una mascarilla KN95 o una N95 durante toda la jornada laboral. El tipo de mascarilla o protector respiratorio va a depender del nivel de riesgo del puesto de trabajo y conforme las normas estén vigentes. Espero que haya quedado claro este tema. Ahora vamos con el segundo, que es cómo prevenir las diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer COVID-19. Antes de decir, tenemos que tener en claro cuáles son las definiciones de estos términos. Por ejemplo, la discriminación viene a ser lo que es el trato desigual a una persona, a una colectividad, por motivos ya sean raciales, de religión, de sexo, de edad, de política, de orientación sexual o también de nacionalidad, entre otros. El estigma viene a ser aquella persona que discrimina a un grupo específico de personas o a un lugar o a una nación entera. El estereotipo es aquella percepción exagerada, ilógica y negativa que se va a tener sobre una persona o varias personas que tienen unas mismas características o cualidades con el fin de justificar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Y por último, el COVID-19, que ya me imagino que todos nosotros estamos bien familiarizados con este tema, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2, causando un síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, ¿quiénes van a ser las personas propensas a sufrir el estigma? Son aquellas personas que han salido positivos, ya sean ellos, sus familiares, amigos o cuidadores. También son aquellas personas que tengan síntomas o sean sospechosos de contraer el virus. Personas que no tienen la enfermedad pero presentan síntomas similares. Y se va a estigmatizar cualquier persona que se perciba que haya estado en contacto con alguna persona positiva al virus. En cuanto a la estigmatización laboral, tenemos que el estigma perjudica tanto en el ambiente social y en este caso el laboral, ya que genera temor y resentimiento entre las personas. El estigma va a provocar que las personas opten por no querer decir síntomas de la enfermedad y esto va a llevar a que tampoco quieran buscar una atención médica oportuna y ya está la busquen cuando ya la situación se ha complicado y está ya en un estadio mucho más grave de lo que se pudo haber previsto. Las personas que están estigmatizadas en el trabajo pueden llegar a ser discriminadas, van a percibir lo que es rechazo o evasión por parte de los compañeros,
pueden llegar a negárseles lo que es el acceso a algunos servicios. También pueden sufrir lo que es violencia por parte del personal que los rodea. En cuanto al estigma y discriminación, no solo afecta a nivel laboral y social, sino también a uno mismo en su salud física, mental y emocional. Y esto llega a producir lo que es que la persona se aísle, entre depresión y también puede sufrir lo que es episodios de ansiedad. Maneras de prevenir la estigmatización. Tenemos que aquellos trabajadores que por su naturaleza de sus funciones van a tener acceso a información sobre la condición de salud, exposición o riesgo de contagio de algún trabajador, van a tener la obligación y el deber de respetar lo que es la privacidad y confidencialidad de dicha información. Es decir, en este caso, en la empresa, el área de salud ocupacional tiene el deber de no estar divulgando los casos positivos, sospechosos o aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19. También tenemos que informar a todo el personal de manera clara y precisa sobre el COVID-19, ya sean sus síntomas, las maneras de contagiarse, cuáles son las medidas de prevenir el contagio, cuáles son los pasos a seguir en caso de se sospeche de algún contagio o algún síntoma relacionado. Tenemos que tener una buena comunicación sobre el COVID-19, donde se tiene que incluir imágenes de sensibilización sobre el respeto de los derechos humanos y sobre la solidaridad con los compañeros afectados. Ahí abajo podemos ver diferentes afiches sobre los protocolos de prevención, cuáles son las normas, el distanciamiento, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado constante de las manos, cuáles son los síntomas que uno podría estar más atento, como tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, etc. Y cuáles son las maneras de que esto pueda contagiarse, ¿no? Como ya la mayoría debe saber, esta enfermedad se contagia mediante gotitas de saliva, mediante la respiración. Entonces esto es algo que ya en la empresa se ha venido haciendo, teniendo charlas, capacitaciones sobre el tema de COVID-19 y también campañas. También tenemos que evitar lo que es el lenguaje negativo, ya que este puede causar estigma entre el personal laboral, especialmente cuando se refiere a algunos compañeros que han resultado positivos o que tengan síntomas relacionados con el COVID. En cuanto a la gerencia de operaciones, este tendrá que pronunciarse a través de llamadas de atención o amonestaciones cada vez que observe comportamientos negativos respecto a este tema. En cuanto a las maneras de prevenir, vamos a tener cómo es que se tiene que decir algunas cosas y cómo no es que se debe decir otras. Por ejemplo, se debe decir, lo que se tiene que hacer es hablar sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus. No se tiene que vincular la enfermedad con un lugar de origen o grupo étnico en específico. Las personas con COVID-19 son personas que se les va a llamar personas que tienen COVID-19, personas que están en tratamiento con el COVID-19, personas que están en recuperación del COVID-19 o personas que murieron tras contraer el COVID-19. No se tiene que referir a las personas con la enfermedad como son casos de COVID-19. Se tiene que decir también personas que pueden tener COVID-19 y no catalogarlas como personas sospechosas o casos sospechosos. También se tiene que decir personas que adquieren o contraen COVID-19, no personas que transmiten o infectan el COVID, ya que eso es de una manera muy discriminatorio. También se tiene que hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la enfermedad de COVID-19, basándose siempre en datos científicos y en las últimas recomendaciones. Hablar positivamente y hacer énfasis en la eficacia de lo que son las medidas de prevención y tratamiento. No se tiene que repetir o transmitir lo que son rumores o rumores que no están confirmados
ni utilizar lo que son expresiones para generar miedo. Se tiene que subrayar la eficacia de las medidas de protección para poder evitar la adquisición del nuevo coronavirus, y no se tiene que hacer hincapié o insistir en las cosas negativas o en mensajes de amenaza si es que una persona llegara a ser positivo de COVID. Luego tenemos que prevenir el estigma y la discriminación entre el personal luego de que un trabajador se haya recuperado de COVID-19 y deba de presentarse a su puesto de trabajo a través de información y orientación de un buen trato bajo un ambiente seguro. Es decir, esta persona tiene que conocer las maneras de prevención, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, mantener el metro de distancia, evitar lo que son las reuniones familiares y las aglomeraciones, y obviamente el uso correcto de las 2 mascarillas o una mascarilla respiratoria. También tenemos que promover la empatía y la solidaridad al personal que está pasando o que han pasado por el contagio del virus. Aquí tenemos algunos afiches donde nos indica ser amable para así poder hacer frente al estigma durante el brote del coronavirus. Esto se tiene que hacer informando sobre los hechos más recientes y siempre evitar las exageraciones, los rumores, las cosas negativas sobre esta enfermedad. Mostrar lo que es solidaridad con las personas afectadas, siempre ayudando al prójimo, sin obviamente el riesgo de uno también llegar a exponerse a ese contagio. También relatar la experiencia de las personas que han vivido el virus y han salido victoriosos de esta enfermedad. El otro afiche también nos indica que tenemos que mostrar empatía con aquellas personas afectadas, informarse siempre sobre la enfermedad para evaluar cuáles son los riesgos y tomar las medidas preventivas para así estar protegido. Finalizando, tenemos que en la información sobre COVID-19 hacer un énfasis en que no se tiene que señalar, maltratar o agredir a una persona, ya que eso causa daño a la persona que está padeciendo de esta enfermedad, y eso, maltratar a la persona, discriminarla porque está contagiada, no hace que el virus desaparezca. O sea, el virus va a estar siempre presente. Es más, uno tiene que estar y ponerse y ser empáticos y ponerse en el lugar de la otra persona y pensar en el momento difícil que está atravesando. También tenemos que promover actividades que contribuyan a la salud mental, la superación del pánico por el COVID-19 a través de guías u orientaciones sobre técnicas para el manejo de estrés. Entonces eso sería todo, señores. Espero que todo haya quedado claro. No se olviden, por favor, de contestar lo que son las preguntas para así confirmar su asistencia. Muchas gracias.